Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Alma, profesora de Artes Visuales, y Lucas, profesor de Lengua y Literatura, nos preguntamos, ¿cómo dialogan las obras de arte entre sí? La palabra arte de por sí está muy mal definida, no mal, sino que es muy amplia. Y la palabra originalidad también. Por ejemplo, yo puedo crear una obra de teatro o lo que sea, y alguien más puede crear una reversión de la misma obra. Y por más que esté basada en mi trabajo, ese alguien más puede ser original de por sí. Cada obra es original, por mucho que sea una copia o otra obra rehecha, porque depende de la persona y cada uno cómo la interprete, cómo la hace y la ve. Existe como también no, ya que una persona puede, ¿cómo decirlo? Puede ayudarse con el arte, con la obra artística de otra persona. La verdad que no conozco versiones nuevas de las obras clásicas. No conozco mucho de eso. Hay muchísimas versiones nuevas de ahora, que una es, por ejemplo, la Cenicienta, la nueva Cenicienta, la Cenicienta del pop, una cosa así. Sí conozco algunas obras clásicas como Shakespeare, como Romeo y Julieta. ¿Qué le dice una obra a otra obra? ¿Obra de qué? Una obra a otra obra, Lucas, es un chiste. Bueno, ¿son de la misma época? ¿Producen con el mismo código? Dejen, no importa, era un chiste nada más. Pero espera, porque es verdad, las obras hablan entre sí y dialogan en claves distintas con textos o imágenes que se hicieron antes. ¿Tienen ejemplos? Mira estos gauchos. Carlos Alonso, Ricardo Carpani y Roberto Fontana Rosa. Todos grandes artistas y grandes versiones del gaucho argentino. Pero mira un detalle, cada uno tiene una postura diferente. Yo me preguntaría si una imagen hace referencia a la otra, ¿no? ¿Pondrías alguna primero? Más bien diría que están en diálogo. Los tres gauchos son parte de otro que existió antes, en el libro argentino por excelencia. El gaucho Martín Fierro, de José Hernández. Eso es lo que pasa con las obras. Dialogan, se reversionan. Y a ese procedimiento se lo conoce como intertextualidad. Universos, personajes o historias que se mueven de obra en obra. Pero también esas intertextualidades se pueden encontrar en obras de un mismo autor. ¿Escuchaste hablar de Macondo? El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal, Macondo. Macondo es un universo completo, casi un concepto, y sin embargo no existe. ¿O sí? Porque varios de los libros del gran Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, se sitúan justo ahí,
en ese pueblo inventado. Lo había usado ya en 3 libros como nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce ni flores ni frutos y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trazos de cocina. Su libro más emblemático es 100 años de soledad de 1967 y Macondo su escenario. Pero Macondo ya existía desde antes. Intertextualidades que practicó el gran García Márquez y se llevó un territorio de un libro a otro. En La hojarasca, publicado en 1955, ya decía: después de la guerra, cuando vinimos a Macondo y apreciamos la calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir alguna vez. También sus personajes viajaron de historia en historia. En ese universo de García Márquez, tan caribeño, tan colombiano, los Buendía aparecen y se renuevan en un realismo que, por suerte, nunca deja de ser mágico. Pero te llevo a otro universo, el de Jorge Luis Borges, que se alimenta de sus propias lecturas. Mirá lo que hace con el mito del Minotauro. Lo reversiona. Y de alguna manera lo que él hace con el Minotauro es eso, ¿no? Tomarlo exactamente desde otro punto de vista. Sacarnos del lugar del mito, el Minotauro es el monstruo, y ponernos a mirar, bueno, ¿qué le pasa a este Minotauro, no? Cabeza de toro, cuerpo de persona encerrado ahí, ¿lo pasará bien este hombre? Lo pasará bien, claro. Es como una mirada amorosa sobre la monstruosidad, sobre la otredad, que a mí, bueno, me parece extraordinaria y que me parece que es la forma en la que el mito siga vivo. Lo mismo hace con el Edipo Rey de Sófocles en su poema Edipo y el Enigma. Pero al igual que con el Minotauro, al ingresar en su texto, en el de Borges, Edipo se modifica. Es una reversión del personaje de Sófocles. Inventa uno nuevo. ¿Y qué pasa en las artes visuales? También hay diálogos. Autorretrato Nicola según Berni. La artista plástica Nicola Constantino, en su autorretrato de 2008, nos dice ya en el título de su obra hacia dónde tenemos que mirar. Hacia la obra de Antonio Berni, hacia un cuadro en especial, a la mujer de suéter rojo. Parece que Nicola conoció esa imagen en un fascículo cuando era chica y no paró hasta reversionarla de grande. Yo quedé totalmente impactada por la mujer del suéter rojo. Estuve, me acuerdo, pero días mirando los puntos del pullover, cómo estaban pintados. Yo habría tenido 6 o 7 años y yo pensaba, yo quiero hacer lo que hace este señor. Lo interesante es que uno puede disfrutar de la obra de Constantino sin necesidad de ver el cuadro de Berni. Sin embargo, el diálogo los revitaliza. Mira este cuadro de Carlos Alonso. El nombre de la obra es una pista. La oreja se llama. Alonso dialoga directamente con el dormitorio de Arles, de Vincent van Gogh. Sí, el artista holandés, el que se cortó la oreja. Alonso habla de los diálogos entre obras. Lo dice así: sentir que uno es parte de una cadena, un eslabón de una cadena, es una forma de tomar aliento, bebiendo en fuentes que uno considera legítimas y aún llenas de savia, de vitalidad y de potencia. Nada que agregar, está todo dicho. Me retiro a escribir un libro. Y otra. Me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron 2 obras. Nadie pensó que el libro y laberinto eran un solo objeto. El jardín de los senderos que se bifurcan. Jorge Luis Borges. En muchos de sus cuentos, el problema del orden y del caos tiene una forma particular. El laberinto. El laberinto tiene un camino de entrada y de salida, pero quien está dentro lo desconoce. Si no tiene un mapa, el laberinto es puro caos. En el cuento La biblioteca de Babel, el laberinto tiene forma de biblioteca. Nadie conoce dónde empieza ni dónde termina. En el cuento La casa de Asterión, es el Minotauro de la leyenda griega quien está en el laberinto. Para él eso es el mundo entero. ¿Qué quiere decir exactamente intertextualidad? La intertextualidad es la relación que un texto, oral o escrito, mantiene con otros textos, orales o escritos. Y pueden ser del mismo autor o autora, como en las obras de García Márquez. O también de otros y otras, ¿no? Exacto. Y compartir época o vivir en distintos tiempos históricos.
como el Edipo que va del texto de Sófocles a la obra de Borges. Mijaíl Bakhtin decía que todo emisor fue antes receptor de muchos textos y que los tiene en su memoria cuando produce sus propios textos. Y nuestro artista plástico Carlos Alonso decía que era parte de una cadena o de eslabones de una cadena. Es en ese flujo de letras o de imágenes para los artistas plásticos que se produce el diálogo. Imagínate una pluralidad de voces superpuestas. Diálogo de muchas y muchos, enunciados que dependen unos de otros. A ver quién me cuenta o me canta cómo juega en este carnaval de ideas la figura más emblemática de la literatura argentina. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera porque si se pelean entre ellos, se los devuelvan desde afuera. En la cruzada hay peligros, pero ninguno de esos me aterra. Porque tengo memoria de pez. No, me olvidé. Me olvidé. No, me olvidé. Es un personaje al cual se lo pinta como un gaucho trabajador, el cual fue reclutado forzosamente para un fortín y tiene que ir a trabajar ahí. Y al volver no se encuentra con que su familia estaba separada y la esposa estaba muerta. Una historia sobre el gaucho y su vida y la vuelta a su casa se da cuenta que la familia estaba separada y tenía la esposa fallecida. Se trata de un gaucho que va contando a través de sus cantos su vida y sus desgracias, por así decirlo. Hay carnicerías con calendarios que contienen dibujos de gauchos y generalmente a veces algunos son del Martín Fierro. Hay muchas fotos en algunos locales. En el primer piso de la Casa Rosada hay toda como un reconocimiento que le hacen al Martín Fierro. Un clásico argentino que es La Nona, que bueno, lo leímos el año pasado en tercer año en mi colegio. Estaría bueno reversionar Romeo y Julieta y hacer una película un poco cambiada sobre la obra, pero reversionar esa. Bautela Tres María. Cuida el rancho y ahora es el hombre de la casa. No hallé ni rastro del rancho. Solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era para enlutar el corazón. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Hablemos del Martín Fierro. Ya sabés que lo escribió José Hernández a fines del siglo XIX, que tiene dos partes, la ida y la vuelta, y bueno, que es casi una Biblia laica nacional. Sí, en la primera parte del poema, fuertemente lo que aparece es una denuncia. Es una denuncia sobre las condiciones en las que el gaucho es llevado a la frontera para la milicia y el tema de cómo eso es alguien que es tomado contra su voluntad, es la ley de Levas, ¿no? Es el hecho de alguien que queda desprotegido de un Estado que todavía no existe como tal. En la segunda parte es casi un gaucho que se asimila. Y acá viene lo que te quería contar. Jorge Luis Borges reversiona momentos de la obra de José Hernández en dos cuentos. En El Fin, cuento del libro Ficciones, Borges modifica el desenlace. Un osado. Pero momento, porque para entender este nuevo final te hace falta saber que en la ida, Fierro asesina al moreno.
un personaje con quien se cruza en una pulpería. Y en la vuelta se encuentra con el hermano del Moreno. En el Martín Fierro se encuentran Fierro y el hermano del Moreno. Se da cuenta, el hermano Moreno le da a entender que viene a vengarse, pero en lugar de pelear con los cuchillos, pelean con las guitarras y terminan en una payada. Y el Moreno dice, bueno, quizás otro día volvamos a encontrarnos. Y eso es lo que toma Borges y le da un final violento, bárbaro. A ese otro día. A esa vuelta, a ese Martín Fierro civilizado. Intertextuales, canales que avanzan una vez y después otra. Mirá lo que pasa entre el Martín Fierro, de Martín Coan, un escritor del siglo XXI, y el del mismo Borges, hombre del siglo XX, y el clásico de Miguel Hernández del siglo XIX. En su cuento Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Borges crea una historia sobre el origen de Cruz, el amigo de Fierro. Muchos años después, el escritor argentino Martín Coan recrea la relación entre ellos dos. En su cuento, los dos amigos se enamoran. En definitiva, bueno, claro, es lo que Borges hizo con Martín Fierro, ¿no? Ni más ni menos. Lo que uno pueda modestamente hacer, o cualquiera de estas reescrituras, tienen que ver con la manera en que aprendimos en Borges y con Borges que se actualiza una tradición, que no es preservándola, es transformándola. Lo que hace en un punto, bueno, lo decíamos, introducir toda una subjetividad y toda una biografía en lo que en Martín Fierro es apenas un punteo. La escritora Gabriela Cabezón Cámara realizó un procedimiento tan audaz como hizo Coan al inventar una historia de amor entre Fierro y Cruz. Convirtió a un personaje que apenas aparece en protagonista de una novela, Las aventuras de la China Iron. Así, la esposa de Fierro pasó de ocupar alguna línea en el texto gauchesco a convertirse en verdadero personaje. Es la imagen de la época. La mujer como compañera del hombre, en este caso como compañera del gaucho. Si no está la mujer, no hay hogar. El hogar se transforma en tapera. No se hace justicia al papel importantísimo de la mujer en el ámbito rural, en la frontera, en la guerra, que está luchando en primer plano junto al hombre. ¿Cuántas voces resuenan en una historia ficcionada? ¿Y cuántas veces se puede cambiar el destino de un personaje? Presta atención, los diálogos entre textos son imprevisibles. Impresionante cómo se recarga la figura del Martín Fierro en el siglo XX y qué vueltas se le da en el siglo XXI. Es como que acompaña las épocas, ¿no? Se renueva. Incluso tiene su relieve visual también, porque el concepto de intertextualidades también puede arrastrar a otros lenguajes. Me interesa porque además vas a hablar de uno de mis preferidos, el gaucho sanitario. ¿Qué decís, Andrés? Inodoro Pereira. Es chiste del escritor Juan Sasturain, che. A Roberto Fontana Rosa seguro que le gustaba. Redescubro la posibilidad de empezar a publicar historieta, que había sido mi viejo amor, pero ya en plano humorístico. Hago una gauchesca, que se llama Inodoro Pereira, como se podría haber llamado de cualquier otra manera, porque tampoco pensaba seguir con eso. Es el gran Roberto Fontana Rosa, y así presenta a su personaje, a Inodoro Pereira, el renegado. Un homenaje que le hace en clave de historieta al Martín Fierro de José Hernández. Pero, ¿es homenaje o es tratamiento irónico del gaucho? Digamos que es una mezcla. Un tratamiento humorístico al mejor estilo de su autor, el rosarino Fontana Rosa. El renegado de Fontana Rosa sí es... Bueno, ahí está un buen uso de la estética gauchesca, de la poética gauchesca y del Martín Fierro específicamente, porque también ahí lo convierte en un pícaro, digamos, hace una operación de montaje Fontana Rosa con Inodoro Pereira, porque se lo ve al Martín Fierro por detrás, se ve esa ironía sobre los consejos del viejo Vizcacha, está todo junto ahí en un solo personaje tan contradictorio, tan jodido, tan pendenciero, ¿no? Y tan simpático. Y el arte de ego del perro, ¿no? de Mendieta, me parece que es un juego lindísimo. Y ahí es una recreación, eso es un uso interesante. Y si nos queda alguna duda del parentesco de las dos obras,
Fontana Rosa juega en la primera entrega de la historieta con una frase de Martín Fierro. Igual que el gaucho de Hernández, un personaje dice: «Alto, maulas, así no se mata un valiente». Y acá la vuelta del autor, su reversión y guiño. Inodoro le responde: «¿Sabe lo que pasa? Que a esto ya me parece que lo leí en otra parte y yo quiero ser original». Inodoro, el personaje, se separa de Fierro, pero en el mismo movimiento reconoce su linaje. Es una cadena interminable. Inodoro Pereira se emparenta con los trazos del artista plástico Juan Carlos Castañino, en su versión ilustrada de Fierro en 1962. Y te digo más, en 2007 Fierro pasó a ser animado con dibujos del gran Fontana Rosa. Dibujos, grabados, material fílmico, historietas, versiones y reversiones que toman la impronta del artista para contar a un personaje que siempre vuelve. Y ahí está el secreto. Si el Martín Fierro de Hernández es una obra que tantos conocen incluso sin haberla leído, es justamente por eso. Porque se cuenta en tantas voces y con distintas pinceladas. Hemos visto a lo largo del programa cómo los textos literarios y también las obras de arte dialogan entre sí. Distintas obras de arte a lo largo de la historia se han hecho preguntas, se han evocado o reinventado en estos diálogos. A esa charla entre producciones artísticas se la llama intertextualidad. La intertextualidad como recurso es una forma que nos acerca a pensar la relación íntima, próxima, que existe entre creaciones diferentes. El arte es así, se visita, se lee y se vuelve a leer y se reinventa.